El Señor nos provee de regocijo sin medida en medio de las pruebas. Nos imparte de su gracia para continuar aún en medio del dolor. Y nos recuerda la esperanza eterna de gloria que tenemos con Él. Mujer, aún hay esperanza. Hoy estaremos hablando 5 hermanas en búsqueda de justicia e igualdad. Esto lo podemos encontrar en Números 27 del 1 al 11. Nuestra invitada, la licenciada Telma de Contreras. Números 27. Petición de las hijas de Zelofejad. Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, y se presentaron delante de Moisés, y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de éste será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Números 27 del 1 al 11. ¿De qué familia descendían las 5 hermanas de las que usted nos hablará hoy? En el libro de Números, el cuarto libro del Pentateuco, está el recuento de las familias de los hijos de Israel. El primer año después de la salida de Egipto se hizo la cuenta de ellos al pie del monte Sinaí. Este recuento de la población era para determinar el potencial humano disponible para la guerra. En Números capítulo 26, 1-4, ya habían pasado 40 años antes de entrar a Canaán. Se hizo un nuevo censo por segunda vez en la llanura de Moab. Se iba a distribuir la tierra prometida por tribus y familias. Dios ordenó a Moisés y al sumo sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, y les dijo: Vean cuántos varones israelitas hay que tengan más de 20 años de edad, en lo mejor de su tiempo para el servicio, hábiles para la guerra. La ventaja era que estaban en la mediana edad, y anoten de acuerdo a la familia que pertenecen. En Números 26:51 se lee: se contaron 601,730 hombres, excepto los levitas, porque ellos no iban a la guerra, pues estaban dedicados al servicio de Dios por promesa y estatuto de Dios, y para garantizar el honor de la revelación divina. Dios hará que quede registrado el cumplimiento de la promesa, en lo que concierne al incremento de cada tribu, como en lo relativo a la porción asignada en herencia. En el 26:54 se lee que a las tribus más numerosas se les dará mayor heredad, y a las menos numerosas se les dará menos heredad. Será distribuida conforme a los contados. Es aquí en donde aparecen las hijas de Zelofejad. Cuando se hace el censo en Moab, se menciona el nombre de él y sus 5 hijas, porque él no había tenido hijos varones. Pero Zelofejad significa unidos, de la tribu de Manasés, hijo de José. La primera hija es Maala. El significado de su nombre es enfermedad o dolencia, debilidad. Noa, descanso o reposo. Ogla,
perdiz, que es un pajarito, es un ave, alegre, placer o deleite, Milca, reina, abogada, la que daba las órdenes y la que daba y tomaba la iniciativa, Tirsa, su significado placentera, ella es mi deleite. ¿Cuál fue su fundamento para presentarse ante los líderes y solicitar el favor de Dios en cuanto a su herencia? Las 5 hermanas se fundamentaron en que su padre había muerto sin tener hijos varones, que el nombre de su padre quedaría excluido en la repartición o herencia de tierra en Canaán por no tener ningún heredero varón. Decidieron hacer algo extraordinario que nadie había intentado antes. Se acercaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de toda la comunidad y le solicitaron el derecho de heredar las tierras que corresponderían a su padre. En materia de heredad no se consideraban a las hijas con derecho a herencia de bienes. Si tenían hermanos, entre ellos se repartían la herencia. Al primogénito se le concedía el doble de la que le correspondía a los demás. Sin embargo, si el padre vivía, podía determinar que se diera a las hijas parte de la herencia. Las 5 hermanas buscaron de Dios que Él fuera el que proveyera las herramientas en su momento. Ellas estaban excluidas desde el principio de la ley. ¿Cuál es el argumento válido que ellas presentan para su solicitud, según Números 27:3-4? Ellas quieren que el nombre de su padre no fuera olvidado, que sea respetado y que su reputación era digna de ser recordada. Y dijeron que él no murió por participar en la rebelión de Coré y sus aliados contra Dios y Moisés, porque su muerte fue natural. Esta rebelión de Coré la encontramos en Números 16, 1-50. Si nosotros leemos ahí encontramos esta rebelión de este hombre llamado Coré, nieto de Leví y On de la tribu de Rubén. Ellos se atrevieron a sublevarse contra Moisés y Aarón con el apoyo de 250 hombres israelitas quejumbrosos, rebeldes, hombres impíos, con el propósito de oficiar ellos mismos el sacerdocio, teniendo en poco al sacerdote Aarón y al líder Moisés, y por esa razón Dios determinó que se los tragara la tierra a ellos, sus familias y pertenencias. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que se opusieron. Dentro de estos hombres estaba también Datán y Abirán, que ellos también estaban apoyando esta rebeldía de estos hombres israelitas quejumbrosos. Con una actitud humilde, Moisés consultó a Dios acerca de este asunto y Moisés no dio la respuesta inmediata. Antes de responderles, consultó a Dios y esto se encuentra en Números 27:5. ¿Cuál es la respuesta y las instrucciones de Dios hacia Moisés para resolver este caso y de los que se presentarán en el futuro? La respuesta y las instrucciones de Dios para Moisés fue que los requerimientos de las hijas de Zelofejad eran justos y que se les debía de otorgar la herencia de su padre. Es una petición concedida. En Números 27, 7, 11, si usted lo quiere leer, ahí se encuentra esta respuesta. Jehová ordenó que así se hiciera, diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Dios es justo, Dios es recto y no desea que las mujeres vivamos desamparadas y en desventaja. Dios ve a las mujeres como personas perfectamente capaces de poseer tierras, trabajarlas y administrarlas. Dios interviene a favor de las 5 hermanas. La presentación de su caso ante Moisés y los líderes de Israel cuando se estaba dividiendo la tierra entre las tribus es la primera apelación que encontramos en la Biblia a favor de la igualdad
de derechos de la mujer. Esta ley quedó por estatuto perpetuo y ordenanza en el pueblo de Israel, y las hijas de Zelofejad se sometieron gustosamente a la orden. ¿Podría mencionarnos las cualidades de las 5 hermanas? Las 5 hermanas, ya dije anteriormente, trabajaron en equipo, qué bonito. Fueron mujeres de fe. Ellas confiaban en la promesa del Señor de que iban a ser dueñas de la tierra. Ellas ya estaban viendo, no se quedaron solo en el anhelo. Ellas decidieron, ellas se pusieron en acción, mostraron esa su fe, esa su confianza en Dios. Ellas aquí con una actitud de unidad. Ellas también tienen sabiduría porque mostraron confianza en Dios y ellas pensaban que Él no les iba a negar su petición. Y también muy determinantes porque se pusieron de acuerdo. La valentía y la humildad de las mujeres ayudó también a otras familias que tenían solo hijas mujeres y repercutió en beneficio a futuras generaciones que probablemente iban a estar en las mismas circunstancias. También vemos nosotros la sabiduría, la gracia. Las 5 hijas de Zelofejad ejercieron su influencia para que en el futuro la ley de Dios permitiera a las mujeres sean incluidas en los derechos. Si vemos nosotros a estas 5 mujeres, aquí tenemos un cuadro de estas 5 mujeres que ellas pues tuvieron el tacto, el coraje, la sabiduría, la tenacidad y la gracia, porque ellas necesitaban de esta tierra. Ya dijimos, si ellas no la reciben, quedarían excluidas, quedarían en la calle, pero Dios ama a la mujer. Dios ama a todas las mujeres porque Él nos ha hecho a su imagen. Conclusión. Como hijos de Dios tenemos su promesa de las moradas celestiales donde estaremos para siempre con Él, recordando que de acuerdo a su palabra, Él no hace acepción de personas, para otorgarnos voluntariamente nuestra herencia celestial a sus hijos legítimos, que hemos recibido el regalo de la salvación por fe en su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 1, 12, 13, Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo especial. Así que Dios nos da el regalo de la salvación y una herencia celestial. Mujer, aún hay esperanza.